Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cassandra Carrillo Hernández. Soy alumna de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy pues vamos en el capítulo número 7 y el tema es la ejecución forzosa. Una vez que la sentencia cause ejecutoria, se deberá de proceder a su ejecución, pues el juez debe señalar al condenado un término improrrogable de 5 días para que se cumpla pues con la misma, so pena de iniciar con el procedimiento de ejecución. La ejecución solo procede sobre cantidades líquidas, pues de lo contrario deberá de iniciar el proceso de la ejecución con la liquidación de los conceptos que fueron motivo de la condena. Y en caso de que el condenado no cumpla voluntariamente con la condena impuesta, el juez debe de ordenar el embargo de los bienes y de ahí poner en remate los mismos en los términos que la ley dispone. Ya que el término para ejecutar una sentencia es de 10 años, estos empiezan a contar a partir del día en que se venció el término judicial para que el cumplimiento sea voluntario del demandado. El embargo, primero que nada, se define como la retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona que es denominada deudor. Esta para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. También se puede definir el embargo como un término jurídico que implica la inmovilización de un bien del deudor como medida preventiva dispuesta jurídicamente para evitar que lo venda o lo regale cuando existe una obligación de incumplirla, ya sea por un hecho lícito o ilícito, por lo cual ya existe un reclamo legal, pero aún no se ha dictado la sentencia. Para proceder a un embargo es necesario que se decrete que el auto de la ejecución, el cual tendrá la fuerza del mandamiento en forma. Para que tal efecto se necesita que previamente el actuario requiera el pago del deudor y que no verifique el mismo en el acto de diligencia. Solo así se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas o fijadas por la sentencia en este caso. No es necesario el requerimiento de pago previo cuando es embargo precautorio y cuando se ejecuta una sentencia y no es hallado al condenado. Siempre se le concede el derecho de digestar bienes al condenado y solo cuando éste se rehúse a hacerlo o cuando esté ausente o en caso de que los bienes designados sean insuficientes para ejercer el derecho del actor, siempre sujetándose al orden previsto por el artículo 530 de nuestro Código Procesal Civil. Es importante establecer que no es posible ni factible embargar los bienes señalados en el artículo 538 del Código Procesal Civil, que serían que quedan expulsados de embargo todos los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, desde una inscripción en el registro público de la propiedad, el derecho continuo, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio, la maquinaria, los instrumentos animales y los libros, los aparatos, los instrumentos y útiles que las personas ejercen o utilicen para algún estudio profesional, las armas y caballos que los militares en servicio activen, los derechos de uso y habitación, los tejidos de los pueblos y parcelas individuales, su fraccionamiento corresponde a cada ejidatario. Cuando embarguemos un bien inmueble, debemos de mencionar las características para su identificación. Debemos solicitar que se corra nota en el registro público de la propiedad, tanto en la inscripción o en el folio asignado. Cuando embarguemos un bien inmueble, debemos de mencionar las características para su identificación y descripción, y también debemos solicitar que se corra nota en el registro público de la propiedad,
tanto de la inscripción o folio asignado para tal efecto, ya que pues de lo contrario no surte consecuencias de derecho, debiéndose liberar para tal efecto por duplicado una copia certificada de la diligencia de embargo, ya que uno de los ejemplares se registrará ante la oficina registral y el otro se deberá de anexar en autos. Cuando embarguemos bienes muebles, se deberá de describir en la diligencia de embargo y se deberá de designar a un depositario judicial y posteriormente podrá requerírsele al depositario por la entrega de los bienes. Bueno, ahora, ¿qué es el remate? El remate se define como una venta judicial que conforme a la ley deberá de hacerse en una subasta o en una almoneda pública. Este deberá de llevarse a cabo en un juzgado ante el juez competente para la ejecución. Los embargos no procederán en bienes inmuebles sin que previamente exista certificado de libertad o de gravamen que sea expedido por el juez del registro público de la propiedad de los últimos 10 años. Es importante llevar a cabo el evalúo de los bienes inmuebles y de los muebles en los términos del artículo 564 para poder sacar esto a remate. Una vez que el ejecutante exhiba el importe, el juez requerirá al perito para que dentro de 10 días rinda la evaluación correspondiente. Ya exhibido el evalúo, el juez lo pondrá a la vista del ejecutado para que éste se imponga de su contenido y dentro de 3 días manifieste si desea nombrar a perito a su costa. Si el ejecutado manifiesta en este caso oportunidades, su interés de que sea nombrado un segundo valorador. Cuando fuera más de 2 las opciones parciales rendidas, no se harán nuevas designaciones, debiendo el juez ponderar equitativamente el valor que se deriva en la subasta. Una vez que en la audiencia los dos peritos resuelvan razonablemente a la diferencia y pueda atarse en el artículo 345 bis, se dará por concluido el trámite del evalúo. Y bueno, respecto al pago de los honorarios de los peritos a que este precepto se refiera, se observará en lo establecido en el artículo 343 en el último párrafo. Una vez valorizados los bienes, estos deberán de llevarse a cabo en lo previsto por el artículo 565 del Código Procesal Civil. Para poder tomar parte de la subasta pública, deberán los postores presentar por escrito una postura y esta consignar previamente una cantidad igual o por lo menos del 10% de la postura legal. El escrito de postura deberá de contener los requisitos que el artículo. La postura deberá contener las generales del postor, el precio que se ofrezca por la finca, el interés que debe causar la suma que se queda reconociendo, la sumisión del juez que practique el remate para que haga cumplir el contrato y la constancia para haberse hecho el depósito, a que se refiere el artículo 569. El día programado para el remate, a la hora señalada, dará inicio pasando lista de los postores y revisando su postura aprobado la que cumpla los requisitos antes mencionados y desechadas las que no lo cumplen. Acto continuo se declarará que se procederá al remate y ya no se admitirán nuevos postores. Acto continuo, calificadas de buenas las posturas, se dará lectura a las mismas en voz alta para que los postores puedan mejorar la puja. Si hubiese varias posturas, el juez decidirá cuál es la procedente. Después de hecha la declaración de la postura, el juez preguntará si las mejoran algunos de los postores, gozando de un término de 5 minutos para tal efecto, y así sucesivamente hasta que no se mejore la última puja. Dentro de los 3 días siguientes, en este caso, al que hubiese quedado fincado el remate,
el juez de oficio revisará el procedimiento de la ejecución y dictará autoaprobado o no el remate. Si no existen postoles en ejecutantes, podrá solicitar que en el actor de la diligencia o dentro de los 3 días que sigan a su celebración, la adjudicación de los bienes por las 2/3 partes del precio que sirvió para el remate, o bien también solicitará que saque de nuevo en pública subasta con una rebaja del 10% del valor. Las segundas y posteriores subastas se mandarán anunciados solo con la publicación de un edicto y el remate se celebrará de la misma forma pues ya señalada. En caso de no existir postoles, cada remate se reducirá en un 10% hasta solicitar la adjudicación correspondiente. Ya aprobado el remate, el juez, en caso de bienes inmuebles, deberá de otorgar la escritura de adjudicación y una vez que le es puesta a su disposición, ordenará el desalojo y la puesta en posición del ejecutante o adjudicante del inmueble respectivo. Para el caso de los bienes muebles, debemos de observar lo previsto en el artículo 592 del Código Procesal Civil, el cual nos dice: en el remate de bienes muebles se observarán las disposiciones siguientes. Se anunciará su venta por medio de edictos que se publicarán fijándose diariamente durante 3 días consecutivos en la tabla de avisos del juzgado y en la Secretaría del Ayuntamiento. Si lo pierden las partes, podrá disponerse en la publicación y mandar a hacer la venta por medio de comisiones o de casas de comercio que expenda objetos o mercancías pues similares. Se cuidará que los bienes estén a la vista y fueran caldos u objetos semejantes. Si en la almoneda no hubiera postoles, se adjudicará al actor, por lo que es importante que la postura legal y los bienes que elija y basten con cumplir su crédito y las costas. Si el actor no pidiera la ejecución, se continuará sacando a remate los bienes en la retasa correspondiente. En todos los demás se observarán en lo correspondiente a las disposiciones de este capítulo. Bueno, y con eso damos por terminado este tema. Espero les sirva la información, que sea de su agrado y nos vemos en un video nuevo.